Bienvenidas y bienvenidos a Comunidad Daxi, el espacio de difusión y divulgación de las actividades que fortalecen la academia, la investigación y la formación integral de nuestra comunidad universitaria. Soy Ana Gavilla y les doy la más cordial bienvenida al programa de nuestra División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT. A nombre de todos los que formamos parte de este proyecto, agradecemos a quienes nos sintonizan todos los lunes en punto de las 17 horas en el canal 35.1 de televisión abierta, canal 35 del sistema de cable local y también a través de los que nos ven por los canales de TV UJAT, de Facebook y YouTube. Y por supuesto también a quienes nos escuchan por Radio UJAT en la estación 96.1 de su FM. Muchísimas gracias a la transmisión simultánea que se realiza a través del equipo técnico de la Dirección General de Comunicación Social de nuestra universidad. Hoy hablaremos de un tema que ha ganado mucha relevancia en la salud mental, el bienestar y el desarrollo personal. Mindfulness, entrar en la mente para vivir el presente. ¿Hasta dónde llega nuestra libertad para opinar en Internet? ¿Existen límites legales o éticos al momento de publicar el contenido? Además, en el programa del día de hoy abordaremos un tema que forma ya parte de nuestra realidad diaria, las redes sociales y la libertad de expresión. Los invitamos a que nos acompañen a ser parte de esta conversación y que sin duda nos involucra a todas y a todos. No se despegue de su pantalla porque ya comienza Comunidad Daxi. En el camino del aprendizaje hay voces que resuenan con especial fuerza, experiencias que iluminan nuestro entendimiento y perspectivas que nos invitan a reflexionar. En esta sección tenemos el privilegio de conversar con figuras destacadas del ámbito de las ciencias sociales y humanidades, personas que con su trayectoria y sabiduría tienen mucho que compartir con nuestra comunidad universitaria. Bienvenidos a La Entrevista Especial, un espacio para escuchar de cerca las historias, los desafíos y las reflexiones de quienes están dejando una huella significativa en nuestro campo. Acompáñennos a esta conversación enriquecedora. Actualmente vivimos en un mundo lleno de estímulos, responsabilidades y distracciones constantes que muchas veces nos hacen perder conexión con el momento presente. Entre clases, trabajo, redes sociales y preocupaciones diarias, nuestra mente suele estar enfocada en lo que ya pasó o en lo que aún no sucede. Por eso hoy hablaremos sobre mindfulness, entrenar la mente para vivir el presente. Y para eso está con nosotros el psicólogo Rodrigo Morales Reyes. Él es licenciado en psicología con especialidad en docencia y maestro en educación positiva, así como integrante de la asociación Ayudándoles a Triunfar AC. Bienvenido, maestro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy contento de poder compartir este espacio tan importante que seguramente va a servir de mucho para la reflexión y para el análisis con nuestros estudiantes. Gracias. Claro, y también para nuestra comunidad universitaria, público en general que nos ve y nos escucha a través de las señales de TV UJAT y Radio UJAT, por supuesto. ¿Y qué le parece si para entrar de lleno al tema hablamos de qué es mindfulness y por qué se habla tanto de ello en la actualidad? Cuéntenos. Gracias, estimada Violeta. Fíjense que esto de la meditación, el mindfulness o la mente concentrada es algo que en los últimos años ha tenido mucha tendencia, pero la realidad es que es una capacidad que ha acompañado al ser humano desde su origen. Quizás la mejor manera de definirlo o de explicarlo justamente es con una pregunta, como lo hacemos muchas veces nosotros los psicólogos, ¿no? ¿Alguna vez les ha pasado, por ejemplo, que llegas a algún lugar y te das cuenta que estás ahí y no recuerdas todo el recorrido que tuviste para llegar hasta ahí? O de repente estás pensando en el trabajo, en las preocupaciones, entonces te das cuenta que dejamos de experimentar esta vida, estos detalles. Correcto. A esto le llamamos mente en piloto automático. Funcionamos de manera rápida, de manera inmediata y justamente es una cualidad que tenemos todos, nos pasa a todos
Y la contraparte, que es lo que hoy quiero presentarles, es mindfulness. El nombre es quizás la tendencia, pero no es otra cosa más que la atención plena o poder concentrarnos en el presente. Es un término anglosajón, podemos Sí, decir, claro. ¿no? Es, Pero es, se traduce es algo nuevo. ¿se traduce en o los puede volver a repetir? La traducción como tal vendría siendo No existe. atención plena. Atención Así, plena. o estar concentrado. Al tal cual. presente en este caso, ¿no? Así es. Ok, gracias. Psicólogo, ¿cuáles han sido las aplicaciones médicas de esta disciplina? Fíjate que esta disciplina, si bien surge dentro de muchas tradiciones en Europa, poco a poco llega a América. Uno de los principales representantes de esto es el doctor Jon Kabat-Zinn. Él es la primera persona que desarrolla un programa como tal de meditación aplicado a la medicina. Específicamente lo aplica para aquellas personas que se encuentran experimentando enfermedades terminales. Ya. ¿Sí? Y el objetivo en ese punto era la aceptación de las situaciones del dolor y alguna manera como de favorecer el bienestar emocional, mientras que al mismo tiempo se buscaba la aceptación de las situaciones. Y poco a poco, a partir de la intervención de este investigador y muchos otros que comenzaron a interesarse, comienza a abrirse a otras áreas como manejo de la ansiedad, manejo del estrés, dolor crónico, y pues incluso ya hasta las aulas ha llegado esta nueva tendencia. Claro, y bueno, por eso la importancia el día de hoy de platicar de este tema, porque como lo vamos a ver a lo largo del programa, mindfulness tiene aplicaciones en varias cosas ya. Pero, ¿qué le parece si antes de entrar a eso, pues hoy encontramos precisamente diferentes tratamientos psicológicos y podría hablarnos de cuáles son estas terapias, Claro. por favor? La primera, que es la original, es el tratamiento para reducir el estrés. Ya. Esto a través de los ejercicios en los cuales las personas pueden centrarse en el momento presente. Esto de meditar no es otra cosa más que la aceptación del entorno sin precisamente desconectarnos o dejar la mente en blanco. Muchas veces las personas no lo hacen porque creen que es no pensar o estar en blanco, cosa que es equivocado. Es vivir el momento, es concentrarse, sí, y sobre todo no juzgarnos. Una interacción muy interesante es la terapia cognitiva basada en mindfulness, donde este programa se ha utilizado y ha dado muy buenos resultados en temas como la depresión. Tenemos también la terapia dialéctica conductual, tenemos intervenciones que tienen que ver con el equilibrio de la homeostasis del cuerpo. Por ejemplo, ejercicios de mindfulness para prever la presión arterial, ejercicios de mindfulness para mejorar el rendimiento deportivo, también en la terapia de aceptación y compromiso, que es una de las últimas tendencias en psicología, y también hay una línea de investigación muy interesante en prevención de adicciones. Todas las personas que padecen estos efectos de no consumir las sustancias, esto les puede ayudar también. Correcto. Psicólogo, ¿cómo aplicamos en materia educativa este tipo de herramientas que nos acaba de comentar? Por ejemplo, para los estudiantes, ¿cómo se preparan para algún examen, finales, extraordinarios? ¿De qué nos sirven? Claro, fíjate que los beneficios aplicados a la educación han sido los más investigados en los últimos años en temas de educación positiva. ¿Correcto? Hay dos líneas de investigación en esto. La primera, las intervenciones planeadas, es decir, dentro de la rúbrica educativa o dentro de la formación de las materias hay un curso especializado en este tema, o está la segunda parte donde los y las docentes implementan este tipo de actividades en momentos específicos, que es lo más común en nuestro entorno. Por ejemplo, un ejercicio de meditación antes de responder un examen, que te va a ayudar a tener una mejor concentración. O un ejercicio de mente concentrada, por ejemplo, después del examen, que te va a permitir conectarte con la vida. Y desde luego esto también lleva al florecimiento humano y se mejora la relación entre estudiantes y docentes, que es parte también de lo que estuvimos trabajando recientemente en la división. Claro, y que es un tema que vamos a platicar, pero bueno, hemos visto cómo mindfulness, bueno, más allá de ser como esta tendencia, que como usted bien, son técnicas de respiración que ayudan pero el múltiples beneficios, y hoy en día, psicólogo, la salud mental. ¿Qué tan importante es la salud mental para las personas, las mujeres, los hombres, los adolescentes? Bueno, es relevante, es importantísimo. Justamente hace poco tuve la oportunidad de reflexionar en algunos espacios académicos y científicos sobre esto y nos hemos dado cuenta
que la salud mental en nuestro entorno tiene muchas áreas de oportunidad, desde la parte preventiva, desde la parte de la atención, ¿sí? Hay en este momento mucho repunte de todas estas enfermedades y bueno, este tipo de intervenciones, si bien no corrigen cosas que a lo mejor pueden ser más profundas, sí forman parte de un tratamiento que se puede utilizar y una de las grandes ventajas es que personas que estamos capacitadas en estos temas, podemos hacer intervenciones grupales que van a aminorar el impacto de todos estos pues, diagnósticos, problemas que estamos encontrando día a día y que hace que muchas veces los servicios de salud y todo esto pues estén netamente rebasados. Así es. Y bueno, también es importante hablar de estos temas. Precisamente los traemos a Comunidad Daxi por la relevancia, el impacto que está teniendo en nuestros estudiantes, incluso docentes y personal administrativo, pero vamos a platicar de eso regresando del corte, pero pues yo nada más quisiera decir que mindfulness pues también es una práctica consigo mismo, personal, emocional, física, mental, que bueno, puede llegar a impactar en muchos ámbitos de nuestra vida diaria. Entonces, pues, ¿a quién no le gusta vivir bien? Regresando del corte, hablamos de las aplicaciones que ha tenido Mindfulness en nuestra División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Ya volvemos. ¿Vamos bien? Y estamos de vuelta en Comunidad Daxi, hoy esta tarde hablando del mindfulness con la maestra Violeta y un psicólogo que nos ha apoyado en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Y quisiera yo preguntarle al psicólogo, háblenos de los mitos y las realidades de esta disciplina, ¿qué es y qué no son? Padrísimo, muchas gracias. Primeramente, importante aclarar, les decía hace un momento, no es la varita mágica que lo va a solucionar todo, Claro. pero es una intervención basada en evidencia científica que va a promover estados de bienestar, número uno. Número dos, esto también lo he escuchado mucho, como viene de ciertas tradiciones religiosas, hay gente que cree que meditar o hacer mindfulness es adorar algún tipo de deidad. Y esto quizás ha sido de los retos más complicados, cuando en realidad el principio de la concentración no pertenece a una religión como tal, sino pertenece a una capacidad netamente humana. Entonces, si lo haces con el objetivo de tener un bienestar en tu salud, pues no veo mayor inconveniente, ¿no? Entonces, esos son como que los dos principales. Tercero, también muy importante, no reemplaza un tratamiento tradicional, no reemplaza una psicoterapia, no reemplaza un acompañamiento, sino más bien compromete. Complementa el hecho de lo que tú puedas aprender. Y dije complementa precisamente porque se habla de un compromiso. Si te comprometes a hacerlo, seguramente vas a tener resultados. Si no lo ves como una capacidad que puedes entrenar, pues a lo mejor vas a meditar o vas a intentarlo y no va a haber ningún beneficio. De hecho, a mí me gusta mucho definirlo como el entrenamiento de un músculo. Si tú trabajas un bíceps, un tríceps, necesitas constancia, necesitas ir aumentando. Así pasa con esto. Mediante la práctica se entrena y desarrollamos esta habilidad que termina por impactar en nuestro bienestar. Claro, y precisamente hablamos de la experiencia, de la implementación que tuvimos en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, pues estos resultados resultados y beneficios obtenidos dentro de esta práctica. Rodrigo, ¿qué tal si nos cuentas un poquito acerca de lo que fue la intervención, ¿no?, de este taller Vive con Sentido, valorado para los estudiantes y la base trabajadora? Con muchísimo gusto. Fíjense que cuando yo me enteré que teníamos la posibilidad de compartir esto, lo disfruté mucho e hicimos un diseño muy interesante de una intervención a partir de un diagnóstico. Este taller de Vive con Sentido tuvo varias vertientes, entre las que trabajamos lo que tenía que ver con inteligencia emocional, desarrollo de la asertividad, y bueno, varios temas, ¿no? Pero justamente ya después de que hicimos las mediciones de inicio y las comparamos con las finales, nos dimos cuenta que la intervención que obtuvo el mejor puntaje
en satisfacción, Ajá. justamente fue Cuéntenos, la intervención cuéntenos. de Mindfulness. Wow. ¿Qué fue lo que hicimos? Tuvimos la oportunidad de traer a una persona experta Ajá. en esto, junto con un servidor, para Sí. poder implementar 2 sesiones, una para estudiantes y una para la base trabajadora. Y justamente es ahí donde la maestra Violeta tuvo la oportunidad de acompañarnos y los resultados fueron impactantes. Así tal cual, el 100% de las Sí. personas que participaron manifestaron que consideran que este tipo de intervenciones son útiles, son necesarias y que podrían complementar muy bien el desenvolvimiento de los estudiantes y desde luego podría impactar para con los trabajadores. El hecho de tener ese espacio para la reflexión, ese espacio para la meditación, Claro. y salen cosas muy buenas de todo esto. La propuesta está, la idea es poder replicar esto y poder enseñarle a los estudiantes que más allá de situaciones contextuales o dificultades, uno tiene esta capacidad de entrenarse para poder promover su bienestar. Desde luego cuentan con el apoyo, con la asesoría de un servidor y de la asociación, que es por la cual hicimos esta intervención. Ayudándoles a triunfar, Así es. a la cual les agradecemos mucho que nos hayan brindado esta oportunidad tan preciosa, tan valorable y bueno, dar resultados que mucho lo necesita nuestros estudiantes, nuestra población, o sea, todo a través de la universidad pues se ha dado magnífico. Sí, fíjate que justamente dentro de los retos que plantea la psicología actualmente es esa. Vivimos en tiempos de hipermodernidad, vivimos en espacios y en momentos que creo que los compañeros que siguen van a retomar, donde las redes sociales, Claro, la sí. tecnología, todo esto nos obliga a ir rápido, nos obliga a aprender más rápido de lo que podemos procesar. Entonces, este tipo de intervenciones Claro, esa inmediación, ¿no? De que pausa. ya me mandaron un mensaje en el Exacto. WhatsApp, ay Dios mío, lo tengo que contestar, pero voy manejando. Exacto. Y uno ya está, ¿no? A ver, tranquilo. Y lo padre de todo esto es que podemos empezar desde lo básico, Claro. como la intervención que tendremos en un momento más. Adelante, Ok, ¿qué te adelante. parece si para Muy ganarle bien. tiempo al tiempo? Para todas las personas que nos están acompañando, vamos a invitarles a hacer un ejercicio de meditación fácil y rápido. Claro. Este se llama ejercicio 4-4-4. Claro. ¿Por qué? Porque es el tiempo que más o menos dura la respiración. Ok, muy Les bien. pido por favor que ahí en casita tomemos una posición Claro. cómoda. Y también a los que van manejando, A los- porque claro. también ¿Se estamos puede? en radio, Es pueden correcto. ir manejando y ahí donde van manejando lo pueden ir haciendo también Muy el bien. ejercicio, Entonces, ¿verdad? dependiendo de qué tantas posibilidades tengas, vamos a tratar de concentrarnos en el momento y en nuestra respiración. Vamos a inhalar por nariz durante 4 segundos. Vamos a intentar mantener esa respiración 4 segundos. Y exhalamos por nariz 4 segundos. Este es el primer grupo. Vamos de nuevo. Inhalo. Mantengo. Y exhalo. Y por última vez, inhalo. Mantengo. Y exhalo. Y con este sencillo ejercicio, replicándolo y aplicando los principios del mindfulness, que son concentrarse en el presente, concentrarse en la respiración y no juzgar, podemos empezar a desarrollar esta habilidad. Lo más común es que al principio te desconcentres, lo más común es que se vengan los pendientes. Lo importante es no juzgarnos, Claro. no decir estoy mal, no puedo, no me va a salir, porque justamente eso corta con esta capacidad o interrumpe esto de la mente concentrada. Y si alguna de las personas, de los estudiantes, de los trabajadores, les gustaría conocer más de todo esto, siéntanse en la confianza de contactarnos. Sí, adelante, Tenemos adelante, por muchas favor. intervenciones, Sí. tenemos mucho trabajo Sí. que ya tenemos a través de las redes sociales de la Claro. asociación, Sí. Ayudándoles a Triunfar AC, de un servidor también, Rodrigo Morales Reyes. Ahí con mucho gusto podemos hacer contacto con ustedes, porque todo esto siempre lo ha caracterizado a la asociación, lo hacemos de manera altruista. Queremos precisamente que la universidad cuente con una comunidad que tenga esta capacidad de florecer, los maestros, los administrativos. Confiamos en que esto va a ser posible y desde luego agradecemos los espacios de las redes sociales y la televisión que nos ayuda a llegar a más personas. Entonces, como cierre, si me lo permiten, quisiera yo recordarles que la meditación, el mindfulness, no pretende cambiar lo que hay a nuestro alrededor.
pretende cambiar la forma en la que nos relacionamos con estas experiencias y pues estamos a sus órdenes. Sí. Doctor, yo quisiera antes de que nos vayamos, porque me quedé muy interesada en el tema, ¿cuál es el espacio idóneo para realizar este ejercicio? ¿Por la mañana, en la noche, cuando me voy a bañar, en un lugar cerrado? Porque ahorita lo estamos haciendo aquí, claro, y quienes estén manejando y quienes estén en casita, pero ¿cuál sería el escenario idóneo para hacer este trabajo? Fíjate que la respuesta te va a sonar controversial. El escenario idóneo es donde esté tu cuerpo. Correcto. Porque lo único que necesitamos para empezar a meditar es tu cuerpo. Correcto. Es tu espacio. Si hay cosas que benefician, si no hay distracciones, mucho mejor. Si no hay ruido, mucho mejor. Si es un momento donde puedes desconectarte de la rutina, mucho mejor. Pero hay intervenciones de mindfulness que se hacen sentado en tu escritorio. Claro. Sentado en el carro, como lo hicimos hace un momento. Poco a poco podemos ir avanzando, podemos ir creciendo, pero donde tu cuerpo, donde tu persona necesite la habilidad de prestar 100% tu atención, ahí podemos empezar. Gracias, psicólogo y Rodrigo. También, Rodrigo, si tú me lo permites, en los espacios que te ayuden a bajar tal vez este nivel de estrés, esta parte de nuestro cerebro que se acelera al mañana, al pasado, y que no te deja saborear ni disfrutar el momento presente. Justamente esa es una de las maneras de definir mindfulness, saborear el momento. Saborear en el sentido de... Como el ejercicio del bombón que nos hizo, cuéntenelos, padrísimo. Por favor, bueno, cuéntenos, por favor, antes de que nos vayamos. Ejercicio, se aplica cuando las personas quieren relacionarse mejor con su forma de alimentarse. Correcto. Algunas veces hay algo que llamamos hambre emocional, comes porque las emociones te obligan a hacerlo y no concentramos con el momento para ver qué estamos consumiendo, cuáles son las texturas de los alimentos, correcto, los sabores o el contenido. ¿Qué nos estamos metiendo? Si son grasas, si son azúcares, si son proteínas. Y un ejercicio muy bueno que sirve para esto es comer concentradamente. Que cada bocado, que fue lo que hicimos con el bombón, lo puedas saborear, puedas respirar y puedas interactuar con las propiedades que tienen los alimentos, que son importantes pero que dejamos en segundo plano. ¿Cómo huele? ¿A qué sabe? Sí. ¿Qué textura tiene? O toda la historia que hay detrás, y lo podemos ir conectando con diferentes aspectos dentro de la educación positiva, como el agradecimiento, gracias a que hoy tengo para alimentarme de esto, o el fenómeno que sucede en mesas como estas, donde el alimento es lo que nos reúne, pero la conexión humana es lo que nos permite hacer del momento de la alimentación algo más profundo. Gracias. Claro. Muy interesante, doctor psicólogo Rodrigo. Gracias por estar con nosotros esta tarde platicando del mindfulness, maestra Violeta. No, pues cerrar este tema en que pues la salud mental es muy enriquecedora para todos y todas. Entonces, pues es parte, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de nuestro rector, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, pues nos ha regalado prácticamente a través de la asociación, ayudándoles a triunfar a C, y a través de especialistas como lo es el psicólogo Rodrigo, pues estas disciplinas que ellos nos los han regalado, pero allá afuera cuesta. Entonces, desde la división de Ciencias Sociales y Humanidades, pues queremos ayudar y contribuir a la mejora social, sobre todo de nuestros estudiantes, profesores y de toda nuestra comunidad. Gracias por haber estado con nosotros en el estudio, doctora Karen. Nosotros regresamos con más de este programa y ya regresamos aquí en Comunidad Taxi. ¿Te has preguntado cómo se construye el conocimiento que transforma nuestra sociedad? Prepárate para adentrarte en el corazón del saber, porque ahora abrimos las puertas a la sección donde la curiosidad no tiene límites, donde la investigación y la academia es la clave para conocer los misterios del mundo que nos rodea. En Investigación y Academia queremos destacar los logros de nuestros estudiantes, la dedicación de nuestros profesores, la vanguardia de nuestras investigaciones y el impacto de nuestros egresados en la sociedad.
Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Esto es Comunidad Daxi, y a todos los que nos ven y nos escuchan por las señales de TV y Radio UJAT, muchísimas gracias. Hoy en las redes sociales no solo nos permiten comunicarnos, también han transformado la forma en que expresamos nuestras ideas y participamos en temas sociales, políticos y culturales. Pero junto con estas posibilidades surgen preguntas importantes como: ¿tenemos libertad total en Internet? ¿Cuáles son nuestros derechos y responsabilidades? Y otras. Entonces, de esto vamos a conversar el día de hoy con estudiantes de Derecho, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Ellos son Luz Valentina Mora Solís, Lady Larisa Mazariego Fuentes y Yair Asensio Díaz, a quien les agradezco la invitación. Gracias, chicos, gracias por estar aquí. Me da muchísimo gusto que vengan. Este espacio es creado por y para ustedes, ¿ok? Vamos a platicar, vamos a empezar con esta charla. Yair, ¿qué entendemos por libertad de expresión en el entorno digital? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación, doctora. Y bueno, primero tenemos que entender qué es la libertad de expresión. Correcto. Y la libertad de expresión es un derecho humano, es el derecho humano, valga la redundancia, a expresar, buscar, recibir y difundir ideas e información. Ahora, todo esto que está consagrado en los artículos 6º y 7º de nuestra Constitución, lo adaptamos al entorno digital. Entonces, es la adaptación, la libertad de expresión en el entorno digital es la adaptación del derecho humano a expresar, buscar, recibir y difundir ideas en redes sociales y en todo ecosistema que está estructurado por las tecnologías de la información y la comunicación, las muy conocidas TICs. Correcto. Gracias, Yair. Le pregunto a Valentina, ¿las redes sociales han ampliado la libertad de expresión o han creado nuevos límites? Podría decirse que han hecho ambas. Correcto. Ya que anteriormente no podías entender o saber qué era lo que las personas opinaban sobre ciertas cosas o qué opinaban sobre ciertos temas. O sea, actualmente podemos saber la opinión de todos, no solamente de aquí, sino personas de otros países también. Correcto. Y también han hecho límites, ¿por qué? Porque actualmente en las explicaciones existen esto de términos y condiciones, y aquí las SATs van regulando qué información es buena, Correcto. qué información no daña la integridad de otras personas y qué información también no promueve estas famosas noticias falsas. Correcto, las fake news. Dale. Ahorita vamos a hablar de ellas. Gracias, Valentina. Continúo con Lady. ¿Por qué las redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios para expresar opiniones? Realmente las redes sociales nos han servido para expresar nuestras opiniones, ya que ahí podemos ayudarnos de si queremos expresar lo que nosotros sentimos, ya que cualquier opinión es válida. Correcto. La que sea, nos puede servir para difundir información, hablar sobre un tema en concreto, ya que nos pueden ayudar para que otras personas sepan como más información sobre ella. Correcto, gracias. Y regreso con Yair. Yair, platícanos, ¿la libertad de expresión en Internet es un derecho absoluto? Bueno, primero tenemos que entender que ningún derecho es absoluto. Así es. Ninguno. En la propia Constitución, el artículo 1 dice que los derechos humanos y sus garantías no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos en los que la propia Constitución establece. Entonces, si entendiéramos que todo derecho humano es absoluto, entonces no habría personas en las cárceles. ¿Por qué? Porque no se puede restringir la libertad de ninguna manera. Correcto. Entonces, esto es un problema. Ahora, hay una tesis de la Suprema Corte que es de tipo jurisprudencia, es la tesis con registro digital 160-267, Correcto. que nos habla sobre restricciones a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, elementos que el juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas, e inicia de la siguiente manera: ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones, lo que dice la propia Constitución en el artículo 1. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria.
artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. Por tanto, la libertad de expresión en el entorno digital, como otro derecho, como cualquier otro derecho, en absoluto, o bueno, para nada es absoluto. Correcto. Gracias, Yair, por tu comentario. Valentina, ¿cuáles son los límites legales de la libertad de expresión? Bueno, uno de los límites que considero que es más importante es la privacidad, Correcto. sobre todo en el entorno de las redes sociales, ya que ha pasado muchos casos de que ciertas personas son luego hackeadas o se les expone su información privada, así que es uno que yo considero importante. Luego otro es la protección a la moral y el orden social. Gracias, gracias. Ahora con Lady. Lady, ¿la libertad de expresión puede entrar en conflicto con otros derechos como la privacidad que nos comentaba Valentina o con la dignidad? ¿Qué opinas? Realmente sí entra. Hoy en día es uno de los debates más actuales, ya que la libertad de expresión, ¿cómo lo podría decir? Lucha en frente contra lo que es el derecho a la persona. Correcto. Que sería el derecho de violencia del autor o el derecho a la personalidad, que es el derecho a la propia imagen. Correcto. Y al honor de la persona que aparece en ello. Correcto, gracias. Ahora, chicos, quiero hacerles otras preguntas, que estas no venían en el guión, pero yo sé que están preparados y saben muy bien, tienen toda la información para contestarlas. Yair, ¿qué redes sociales utilizas? Y de esas redes sociales, ¿qué tan consciente tú te consideras al usarlas? Cuando yo me refiero a este nivel de conciencia, me refiero a qué cosas publicas. Publicas tus estados de ánimo, que eso sabemos que es información personal, publicas tu ubicación. ¿Cómo las manejas, Yair? Bueno, muchas gracias. Las redes sociales que más utilizo pues son Instagram y Facebook. Y pues generalmente no publico casi nada más que alguna foto en algún lugar o cuando tengo alguna participación como la que estoy teniendo en el día de hoy. Y bueno, aparte de que casi no publico nada, tampoco comparto casi nada. Y antes de compartir alguna información, procuro que sea verídica. Busco que otras cuentas, que otros canales, que otros noticieros que están igual dentro de las redes sociales han compartido y qué dicen sobre el tema antes de yo compartir algo, ¿no? Correcto. O sea, procuro que la información sea verídica, que no sea una fake news. Correcto, y te felicito porque al final, aunque ustedes son estudiantes de licenciatura, atrás de ustedes están sus papás, están sus amigos y siempre pues uno que está en el aula, uno como docente y ustedes aprendiendo, saber y tener siempre en mente cuáles son todas esa reglamentación que existe antes de publicar una fake news, como decías, Yair, muy importante, eso lo vemos en el aula, que siempre sea información verídica. Y existen los canales oficiales como el DOF, existe la Suprema Corte de Justicia. El Semanario Judicial. ¿Qué otros más conoces? Bueno, el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, Correcto. El Diario Oficial de la Federación y el Semanario Judicial de la Federación. Gracias Yair. Y ahora con un minutito, chicas, cada una. Valentina, en tu caso, ¿qué redes utilizas y cuáles son las herramientas o tips que nos darías a quienes nos están viendo para hacer un buen uso de lo que tú publicas en redes sociales? Bueno, yo una de las dos aplicaciones que uso más es Instagram y TikTok. Las dos las uso bastante y creo que en el caso de TikTok, que es el más reconocido, creo que es importante que tomemos la responsabilidad de fijarnos en qué es lo que compartimos ahí, ya que como TikTok es un formato de video, hay ciertas cosas, ciertas noticias que se viralizan, entonces nosotros tenemos que tener como ese criterio propio de entender si esto que están compartiendo a través de redes es verídico, como mencionaba mi compañero, de las fake news también, que se da mucho ahí. Y pues en el caso de Instagram, ser cuidadoso con lo que publicas también, en tu privacidad. Gracias, Valentina. Ahora, Lady, por favor.
Como lo han comentado mis compañeros, yo las redes sociales que más utilizo es TikTok, Instagram y Facebook. Correcto. Pero aquí tenemos las mismas fake news, que nos basamos en lo que dice la información falsa, que es lo primero que nos aparece en las redes. Y con eso va generando que más gente la vea y crea esa información. Gracias, Pero no. Lady. Y te agradezco a ti, agradezco a Valentina y agradezco a Yair por estar con nosotros. Vamos a ir a un corte y regresamos con la maestra Violeta para seguir hablando de las plataformas digitales. Esto es Comunidad Daxi. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y gracias a la doctora Karen por dejarme compartir este último bloque con estos brillantes estudiantes de la licenciatura en Derecho que hoy nos hablan acerca de las redes sociales y lo importante que es la libertad de expresión en ellas. ¿Y qué les parece si en este último bloque hablamos sobre su moderación de las plataformas digitales? Gracias Luz Valentina, Lady Larisa y Yair por continuar con nosotros. ¿Qué les parece si hablamos acerca de esta pregunta? ¿Las plataformas digitales deberían regular o moderar el contenido que publican los usuarios? ¿Sí? Bueno, Yair, adelante. tiene que haber una regulación, claro que sí, de las redes sociales y de todo lo que se publica ahí. Claro que esta regulación no debe ser excesiva para no caer dentro de la censura, que es una violación, una afectación al También, derecho sí, humano de podría la ser. libertad de expresión. Entonces, cada plataforma digital, cada red social tiene, como ya lo habíamos dicho, sus términos y condiciones, sus normas, y las cuales, como ya se dijo, muchas veces ni siquiera leemos. He de confesar que yo tampoco lo hago en muchas ocasiones, es que es muy tedioso. Son claro. como esos abusos de privacidad que te La letra salen chiquita. y pues es un Sí, montón y claro. le dices que sí, Entonces, pero pues sí, no claro. sabe. ¿Qué dicen estos avisos de privacidad? Ni idea. Sí. En muchísimas ocasiones, muchísimas personas nunca los leemos, Claro. no sabemos qué dice, pero creo Pero que ahí están las reglas, Ahí están, ¿no? claro, claro. Entonces, cada red social, cada plataforma digital tiene sus Sus términos condiciones. y condiciones, sus normas. Y dentro de estos términos y condiciones, dentro de estas normas, pues buscan regular la actividad de todos los usuarios, que no caigan pues en incitaciones al odio, en difamaciones, en fake news, como ya lo habíamos dicho. Claro. Entonces, esta regulación, como ya lo dije, no tiene que caer en la censura. Claro. Que precisamente uno de los beneficios de las redes sociales es que estaba fuera de la censura muchas veces del Estado. No Claro. había estos intermediarios, no había estos noticieros que disfrazaban las noticias. Sí, sí. Entonces fue algo que ayudó a que las redes sociales se expandieran. Entonces estas normas, estos términos y condiciones, pues tienen que ser muy cuidadosos para no caer dentro de la censura. Claro. Claro que Y ahí cae la libertad de expresión. por ¿no? supuesto. En esa parte si de se poder cae- decir algo ajá, que no podemos si se decir cae en dentro otras de partes. la censura, entonces estamos vulnerando Claro. el derecho a la libertad de expresión, que como ya Es se correcto. dijo, es un derecho humano, un derecho fundamental para todas las personas. Claro que sí. ¿Y qué te parece, Yair, si pasamos a la siguiente pregunta y hablamos acerca de hasta qué punto las plataformas tienen la responsabilidad sobre el contenido que circula en ellas, ¿no? Bueno, como tal, principalmente nosotros somos responsables de lo que vamos a poner en ciertas aplicaciones, en qué publicamos, en qué difundimos más que nada. Sin embargo, las aplicaciones, su responsabilidad es bajar estos contenidos, si es un contenido violento, Claro. si difunde el odio. Entonces esa es la responsabilidad, y también las aplicaciones nos dan esta opción de reportar qué cosas ofenden o qué contenidos, como en caso de contenidos violentos, ¿no? Que Claro. pueden ser muy sensibles. Entonces nos da la oportunidad también a nosotros de poder reportar, denunciar qué contenidos sí, qué contenidos no. Fíjate que eso está padre porque uno como usuario dices, no, pues estoy en esta red social, pero no para ver lo que me está apareciendo, ¿no? Sino pues para divertirte, entretenerte, ver otras cosas, ver información, pero no precisamente para violentarnos a nosotros mismos. Bueno, pero como dices tú, bueno, ya depende de uno
también cómo los usa, ¿no? Y para qué las usa. Bueno, hay plataformas, hay muchas redes sociales también como de otros contenidos, por ejemplo, que son de paga. Y pues es válido, ¿no? Como lo decía Yair, pero bueno, hay otras que no, que usamos la mayoría de la población, y ahí es donde yo diría que esta libertad de expresión cae un poquito también en la cultura de la sociedad también. Entonces, de este lado, ¿hasta qué punto no vamos más bien cómo influyen las redes en los movimientos sociales, políticos y estudiantiles, por ejemplo? En breve, influyen como catalizadores, ya que con esto nos ayuda a promover, a percibir las causas de las formas de una manera rápida en lo que es en los movimientos. Claro, porque bueno, yo me acuerdo que, por ejemplo, hay tanto movimientos buenos como malos, diría yo. Yo me acuerdo, por ejemplo, los movimientos de cuando atrapabas al Pokémon, pues era una actividad recreativa y bueno, alguien lo puso en las redes y pum, se hizo una bomba, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando alguien convoca a manifestaciones, pues, que podrían tener un cierto punto de realidad, pero ¿cómo les diré? El punto específico, pues ya no es la manifestación, es como ir a pintar, a rayar, a hacer destrozos a la ciudad, y es ahí donde, pues, no, o sea, es como su pro y sus contras, ¿no? Claro. De estas convocatorias a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les parece si hablamos, pues, esta parte de la cultura digital también, que se hace a través de los memes y que siento que cualquiera puede hacer y que cualquiera puede editar? Y siempre yo he pensado que ¿quién tiene tiempo para hacer tanto meme en las redes, no? ¿Y qué podemos decir, por ejemplo, Yair, de qué implicaciones legales? Cuéntanos tú. Bueno, ¿qué implicaciones puede tener un meme? Hacer un meme con mala intencionada, porque también hay memes divertidos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando transgredimos esa libertad de expresión? Bueno, la figura de los memes dentro del entorno digital no está exento de una regulación, no solamente dentro de las plataformas digitales, sino también dentro del marco jurídico. Los principales cosas que se vulneran con los memes, pues es el daño a la imagen de la persona, daño a la propiedad intelectual, el daño moral. También estos memes pueden ser utilizados para incitar al odio, para el acoso. Y entonces, desafortunadamente todavía vemos disfrazándolos de una manera divertida. De una manera divertida. Entonces todavía encontramos memes, por ejemplo, con tintes muy, muy homofóbicos. Eso todavía a mí es algo que me sorprende, ¿no? Sí. Entonces, claro que sí están dentro del marco legal, del marco jurídico, y dentro de las restricciones que tiene la propia plataforma en la que están. Y recuerdo mucho el caso que no le di seguimiento, de memes de una niñita coreana. Que sonó en noticias que la mamá iba a demandar a todo aquel que utilizara los stickers de esta niña. Entonces, claro, aquí igual incluso entra a juego el derecho, el interés superior de la niñez, ¿no? Porque era una niña y se empezó a ser mediático. Y que todos lo agarrábamos, pero sí, era el rostro de una niña, tienes razón. Vamos a ir cerrando rápidamente este bloque, y bueno, ya hablábamos de las fotografías, pero ¿en qué momento un meme deja de ser humor para convertirse en una violación a derechos humanos? Pues más que nada cuando afecta a la persona, cuando afecta su bienestar, cuando discriminas, cuando lo utilizas para incitar al odio. O sea, todas esas cosas maliciosas, ahí sí deja de ser algo divertido, ya no pasa. Que para unos divertidos, pero para quien es el protagonista del meme no lo es, la verdad. Sí, o igual utilizan luego problemas sociales y hay gente que se burla de eso y no le toma realmente la importancia que es. Claro que sí. Para ir cerrando este bloque, ¿qué hábitos digitales deberíamos de adoptar para ser usuarios más responsables? Los hábitos que deberíamos de adoptar es revisar la información
compartiremos a las personas que tenemos agregadas en nuestras redes para que se vean que son verdaderas y no se dejen llevar por las falsas. También revisar a quiénes lo vamos a hacer y cómo van a reflejarlos ellas en su pensamiento, ya que a algunos les puede afectar y a otros no. Claro. Y pues bueno, diría una película, ¿no? Cuando hicieron una aplicación de que si estabas tomado, enviar un mensaje y te aparece un letrero, como que respirar antes de darle clic al publicar, ¿no? Si bien pues bueno, las personas comunes publicamos historias, fotografías personales, familiares, momentos, pero lo que compartimos, los memes, ¿no? Lo que publican otras páginas y dirían por ahí, ¿qué es lo que uno consume? ¿Sí? ¿A quién tenemos agregados? ¿Qué páginas seguimos en las redes? ¿No? Ahí es donde pues es el mensaje, la reflexión de ser usuarios más responsables para no transgredir a nadie, no transgredir a los derechos. Luz Valentina, Lady Larisa y Yair Asensio, muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Espero que la hayan pasado muy bien. Con esta información nos vamos y llegamos al final de este programa Comunidad Daxi. Agradecemos a la Dirección General de Comunicación Social de la UJAT y a sus directivos, al equipo técnico por hacer posible esta transmisión como la de todos los lunes por radio y televisión y redes sociales. Nos vemos todos los lunes en punto de las 17 horas a través de los canales oficiales de nuestra universidad. Nos vemos en una próxima edición de Comunidad Daxi. Nos vamos en la cámara de en medio, ¿les parece, chicos? Adiós.